presencia a esta reunión de Comisiones Unidas, Primera de Gobernación, Asuntos Constitucionales y de Educación y Cultura, siendo las 8:45 horas del día 14 de mayo de 2019, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia de quórum, solicito a la diputada Amelia Yanira Rosaeta se va a pasar esta asistencia de cada una de las comisiones. Procedo a pasar lista de asistencia. Diputado René Frías Bombón. Diputada Amelia Yanira Rosaeta, presente. Diputado Francisco Humberto Chávez. Presente. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. Presente. Diputado Román Alcántara. Presente. Cada quien tiene que pasar. Sí, Aquí es la comisión de Primera de Gobernación, Miguel Francisco Latorre Sáenz, presente. Francisco Humberto Chávez Herrera, presente, René Frías Bencomo, Rubén Aguilar Jiménez y diputado Alejandro Gloria González. Presente. ¿Tú no quieres que arregle la sesión? Eso me está esperando. Sí, pero es que se Ahí viene el nombre de Sí. ¿Ya viste que ya empezaba? la secretaria de las comisiones. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, ya. No, pero ahí está. Pon la formalidad tú. Una vez verificado el quórum legal en las dos comisiones, se da inicio a la reunión del día 14 de mayo del año 2019, instalados en la sala Víctor Hugo Rascón Banda, ubicada en la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que aquí se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito someter a consideración el siguiente orden del día: pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso, lectura y aprobación en su caso del orden del día, instalación de las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y Educación y Cultura. Punto número 4, análisis y discusión del siguiente asunto, que es el que nos ocupa. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, la adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Asuntos generales y clausura y hora de término de la reunión. Una vez leído lo anterior, solicito a la y los diputados presentes manifiesten si están de acuerdo con el presente orden del día, levantando la mano en la forma acostumbrada para su aprobación. ¿Se han manifestado? ¿Cuántos somos? A ver, álcenla, voten de nuevo. 8. ¿Usted forma parte de la nueva comisión? No, 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Darle la bienvenida al diputado Miguel Ángel Colunga, que nos acompaña. Aquí en la sesión va a traer confeti en la cabeza. Se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día. Aprobado, que es en relación al punto número 3 del orden del día. Solicito a la y los presentes procedamos de conformidad a lo que establece el artículo 69, fracción segunda del Reglamento Interior y Prácticas Parlamentarias de este Poder Legislativo, a efecto de designar mesa directiva de las Comisiones Unidas. Pregunto a las y los presentes si tienen alguna propuesta para presidencia y para la secretaría. Yo sugiero la presidencia la cabeza el diputado René Frías y la secretaría. Muy bien. Por ello someto a consideración de la y los integrantes la designación de la mesa directiva de las Comisiones Unidas. Quienes estén por la afirmativa. Se han manifestado de nueva cuenta 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones con relación a la integración de la mesa directiva. Realizado lo anterior, siendo las 8:49, declaro formalmente instaladas las comisiones Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y Educación y Cultura. Gracias. Pasando al punto número 4, el orden del día, les informo que ha sido turnada a estas comisiones unidad de la minuta con proyecto de decreto que remite el Senado de la República, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de materia educativa, para efectos de lo dispuesto por el artículo 135 constitucional, por lo que se solicita la licenciada Patricia Flores Elizondo, secretaria técnica de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, se sirve realizar una exposición del contenido de la minuta antes referida. Gracias, presidente. Si me permite, a su vez me gustaría cederle la voz al licenciado Jorge Carlos, que
Él es el secretario técnico de la Comisión de Educación que cuenta con el conocimiento especializado. Bien, gracias licenciada, gracias diputado. Al respecto se hizo un resumen de lo que consiste la minuta en materia educativa, que consiste en 18 puntos fundamentales que consideramos nosotros son los más relevantes en la aportación que hace esta propuesta que nos remite el Senado. Bien, primero, establece que la admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por la ley reglamentaria del sistema para carrera de las maestras y los maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. En los planes y programas de estudio se incluyó la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la educación sexual y reproductiva. También que el Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a 180 días para definir una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales. Número 3, estipula que en el presupuesto de egresos de la Federación que corresponda, la Cámara de Diputados aprobará los recursos necesarios para apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Número 4, en el artículo 3 se establece que el Estado garantizará la educación inicial y la superior. También le corresponderá a la Rectoría de la Educación. La misma, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Asimismo, la educación promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Número 5, en el artículo citado también se decreta, estamos hablando ya del artículo 73, se decreta que los maestros tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos del Sistema Educativo Nacional. Número 6. La admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión se realizará a través de los procesos de selección y los nombramientos derivados de estos. Solo se otorgarán en términos de la ley. Además, será obligación del Estado fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, especialmente a las escuelas normales. En el mismo artículo constitucional se dispone que en las escuelas de educación básica con alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de la vida de los educandos, con énfasis en el carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe, es decir, de varias lenguas. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos del artículo 3, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que estará compuesto por una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. En el artículo 31 de la Constitución se determina que es responsabilidad de los mexicanos que sus hijos o pupilos menores de 18 años reciban la educación obligatoria y deban revisar su progreso y desempeño. En el artículo 73 señala que el Congreso de la Unión tiene la facultad para establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, así como legislar en materia de ciencias, tecnología e innovación para consolidar el sistema nacional de estas especialidades. Entre las disposiciones contenidas en los artículos transitorios están: se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. También deroga las disposiciones contenidas en sus leyes secundarias. Se suspende cualquier evaluación hasta que el Congreso de la Unión expida la ley del sistema para la carrera de maestras y los maestros, y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de la Educación Pública. Quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que afectarán la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. El Congreso tendrá un plazo de 120 días a partir de la publicación del decreto para expedir las leyes del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y la general del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia de educación superior y de ciencia y tecnología e innovación a más tardar en el año 2020. Las asignaciones presupuestales y los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tomarán parte del Sistema Nacional para Mejora Continua de la Educación. Finalmente, fija un plazo no mayor a 180 días para que el Ejecutivo Federal defina una estrategia nacional de atención a la primera infancia y una estrategia nacional de inclusión educativa. Esto es básicamente lo contenido en la minuta que nos remite el Senado. Gracias. Yo creo que ya es un tema que se ha analizado, que todos conocemos. Nos envió también
documento enviado por la Comisión del Congreso el Senado de la República. Entonces no sé si queda necesidad de discusión o si consideran alguna participación de alguno de ustedes, sino para pasar a la votación. Nada más un tema, posiblemente, no quiero pecar de ignorante, pero ahorita que lo leía, y a ver, si tú tienes otra información, ya se hicieron los registros para el ingreso para este ciclo escolar que viene. Todavía con la ley del servicio personal docente, ya hablaba de que sigue vigente hasta que se abrogue por su totalidad. El asunto está que les dieron algunas fechas a los jóvenes que van a ingresar. Quedaron de ellos, tenían que empezar sus evaluaciones en 2020. Entonces no han recibido notificación alguna. Si se los van a evaluar para el ingreso, o lo van a suspender, o que entonces ahí hay una laguna. Entonces no sé qué va a pasar ahí. Es que yo entiendo que establece que se derogan todas las disposiciones del servicio personal docente y del Instituto de Evaluación Educativa. Entiendo que al aprobarse ya por los 17 congresos locales queda totalmente derogada esa disposición. O sea, yo creo que aquí la Secretaría de Educación tendrá que emitir alguna disposición para definir cuál será el proceso de ingreso. Existe una vacatio legis en ese sentido. Obviamente hasta que entre en vigor esta reforma no se puede aplicar y en consecuencia se estaría aplicando la ley vigente en la materia. Sin embargo, administrativamente puede haber disposiciones que dispongan algún tipo de colchón en lo que entra la nueva reforma y que prevea de alguna manera, de manera administrativa, lo necesario para poder cumplir o cubrir alguna de estas lagunas que pudieran crear la transición entre una ley y otra. O sea, estamos hablando administrativamente. O sea, siendo estrictos legislativamente, sigue la ley vigente hasta tanto no entre la nueva reforma. Entonces habría que los jóvenes no les tendrían que esperar o que se emita una disposición por parte del gobierno local también de qué manera, o sea, se van a suspender, pero cuál va a ser el proceso de selección que van a tener. Inmediatamente enseguida se lee otro donde se habla del fortalecimiento que tendrán las normales y todas las escuelas formadoras de docentes. Le pone énfasis especialmente en la parte pública, considerando que la reforma esta fallida que esperamos darle fin en esta semana, promovió mucho instituciones formadoras de docentes, que lo voy a decir así, en 2 años, asistiendo únicamente los sábados, ya estaban preparados para poder impartir cátedra. Entonces, habla también eso. Entonces quiero pensar que esa va pegada con la otra para en caso de que haya alguna modificación se le dé prioridad precisamente a las normales, en primer término, y enseguida a las escuelas formadas de docente, como puede ser la UPN, creo. A ver, aquí el transitorio segundo, a ver si da respuesta. Dice, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto. Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del sistema para la carrera de los maestras y de las maestras y los maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública para proveer las medidas necesarias y el cumplimiento de los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En la aplicación de este decreto se respetarán los derechos adquiridos de los buenos y es otro, pero es parte de lo que comentaba el licenciado, ¿verdad? De que en tanto se determine, a ver, hay medidas, creo que sí, medidas administrativas. Sigue lo mismo. No, pero no sigue lo mismo. O sea, se abroga. Sí. Aquí están diciendo claramente que en el transcurso de que se apruebe o no se apruebe esta reforma, quedan sin efecto ningún tipo de disposición anterior, como pueden ser los exámenes, eso está entiendo, ¿no? Y que obviamente en cuanto hay una resolutiva, en cuanto se aprueba o no se aprueba esta, inmediatamente el Congreso de la Unión tendrá que derivar las leyes secundarias, me parece. Creo que ahí queda claro, ¿no? Yo nada más tengo una duda, y esa duda la tiene el Partido Verde desde que metieron esta reforma. En uno de los articulados, en el 73, me parece, habla de una disposición donde el Estado ya no es el garante de otorgar la educación obligatoria a todos los ciudadanos,
sino ya le pasa esa responsabilidad a los mismos padres de familia. Ahí viene un apartado. Y sí me gustaría que se revisara esa situación, a ver si pudiéramos hacer un comentario de eso. El resto, estamos conscientes de que es malo. Parece. Habla de la obligación. O sea, ese habla de que los padres tienen la obligación de acompañar a los alumnos en el proceso educativo, pero no que asumen la responsabilidad, o sea, de acompañar. Más bien se le genera una responsabilidad más a los padres de familia para estar, valga la expresión coloquial, más al pendiente de la educación de los hijos, pero no se le cede obligación ni económica, ni académica, bueno, académica en términos de acompañamiento. Aquí lo dice el artículo 31, dice: ser responsable de sus hijas, hijos o pupilo menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y en su caso reciban la militar en los términos que establezca la ley como participar en un proceso educativo. Es como de acompañamiento, ¿verdad? Que el padre de familia se debe responsabilizar en la direccionalidad del aprendizaje del hijo. Ahorita en la actualidad vemos de que las utilizan como meras guarderías, van, depositan el alumno y se quita con esa responsabilidad. Y aquí lo que citan, yo lo entiendo, de que debe de participar de manera directa el padre de familia en el proceso de educación. Eso lo tengo claro. Lo que nosotros nos genera cierta inquietud es obviamente la obligatoriedad que estableces para el padre, quitándole carga a la obligatoriedad del Estado. Del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿El económico te refieres tú? sí. No. De hecho, prácticamente nada más son No es lo económico. dos palabritas, que es la de el hacer qué por el ser responsables, o sea, que Así los es. padres sean responsables. Exactamente. Es lo que también en parte entiendo lo que está comentando. Sí, porque ahí, o sea, nuestra inquietud es que el Estado, en alguna pretensión macabra, pretenda, obviamente, derivar funciones a los padres de familia, ¿verdad? Cuando es obligación del Estado proveer obligatoriamente. Pero se habla ahí de la educación obligatoria, o sea, dice O sea, acompañar Sí, habla en de la la obligación. obligatoriedad. El 30 lo establece. Sí, el 30. ¿Quién sabe si en las secundarias pueda, porque ahorita si un niño no va a la escuela o algo, no hay realmente una sanción para el papá que no lo envía, si en las secundarias incluso pueda considerar algo? Ahorita está establecido, ¿verdad?, que por las inasistencias desde preescolar, primaria, secundaria, se le puede dar de baja automática, Al niño. al niño. ¿Sí? Sí, pero si no tiene pero algún responsabilidad de los justificante, papás. ahí entra la Sí, responsabilidad. son menores de edad. Sí. Pero bueno, es verdad. Y yo para cerrar mi participación, que muy similar a lo del diputado Gloria, esta parte también a mí me genera ruido. Yo lo aplaudo siempre y cuando las condiciones el Estado sea garante y lo establezcan con buena responsabilidad, donde habla de la obligatoriedad de la educación superior. Tenemos un déficit enorme de escuelas construidas en el siglo pasado, es más antepasado todavía, que son reliquias y que realmente se están cayendo a pedazos. O sea, la educación básica tiene una infraestructura muy pobre. Entonces, si nosotros pasamos las universidades y los tecnológicos también a este esquema, ¿a qué riesgo corremos? Entonces, yo veo, y luego también le da responsabilidad en ese sentido, que es el encargado de proveer la educación superior. No habla del gobierno federal, entonces habría que ver esta parte, y también si los presupuestos realmente van a alcanzar para estirar la liga y que alcance bien para todos, no que sea un presupuesto y que se vaya hasta educación superior. También esta es una situación que creo yo Es que obviamente mientras no haya mayor presupuesto, tendrá que resolver para ver eso. no, pero es responsabilidad de nosotros también. sí, o sea, el apoyo que mientras no haya incremento del presupuesto educativo a nivel nacional, Exacto. pues así puede haber miles de reformas, pero es muy complicado que la educación eleve su nivel. O sea, es necesario a lo mejor ahí como Congreso local tenemos que exhortar, o cuál será el mecanismo al gobierno federal para que invierta más, sobre todo en todos los niveles. Pero si se va a ampliar la obligatoriedad de nivel superior, pues obviamente que requiere
más inversión, porque ahorita vemos la situación económica de todas las universidades del país, que es muy deprimente, muy lamentable. Entonces, es un tema importante también. No, yo únicamente comentar, yo en términos generales estoy de acuerdo con esta reforma educativa porque me ha tocado a lo largo de los últimos años platicar con muchos profesores y profesoras del distrito que represento y realmente hay una preocupación por la situación laboral de los maestros. Esa es una realidad. La realidad es que la reforma educativa que se va a derogar, porque las disposiciones en su mayoría se van a derogar, pues es una reforma laboral más que educativa. Y en ese tema yo me pongo del lado de los maestros y estoy de acuerdo en términos generales con eso. A mí el único tema que me preocupa, y lo digo claramente, es el tema ya de los programas educativos, que ya se incluyan o que ya se establezca aquí en este decreto, pues temas de educación sexual, de diversidad, de ideología de género, temas que a mí se me hacen muy complicados y que se tendrán que revisar previo a quererlos establecer, porque yo sí creo que la formación de los niños tiene que ser una formación sana, y creo que esos programas tienen que hacerse desde un punto de vista sano, objetivo, porque va a empezar la lucha y la disputa de los que opinan una cosa u otra del tema de ideología de género, y va a empezar un tema que yo creo que no debe ser el punto central de la reforma educativa. Ese es en el tema que yo estoy en desacuerdo. Pero bueno, pues finalmente ya en las disposiciones secundarias y ya en los programas de trabajo tendrá que analizarse muy bien por la Secretaría de Educación Pública y obviamente por las cámaras. Yo ese es el único punto en el que estoy en desacuerdo. Creo la verdad que el tema laboral de los profesores, la demanda está siendo atendida y que bueno, finalmente pues es un hecho consumado. A mí me comentaban ayer algunos padres de familia en el sentido de qué podíamos hacer con esta minuta que envía el Congreso de la Unión, y les digo yo, pues aquí únicamente vamos a decir sí o no. No podemos entrar al fondo de decir cambia esto, cambia el otro, porque no está en nuestras facultades. Entonces, sí quiero manifestar que es un tema que me inquieta, pero que en términos generales estoy de acuerdo con una demanda que venía ya de hace años. Sí tenemos que ver cómo los estados van a cubrir algunas de las necesidades que se establecen, de las obligaciones, porque esa es una realidad. O sea, los estados van a tener ahora que pagar ciertas prestaciones que no estaban pagando y tenemos que ver también la suficiencia financiera que tienen los estados. Pero bueno, finalmente pues la demanda está siendo atendida. Aquí en la mesa tenemos 3 profesores, 4, 5, tenemos 5 profesores, ellos conocen 6, ellos conocen perfectamente de lo que se trata esto y bueno, finalmente pues ustedes saben que es una demanda muy sentida en los últimos años por todo el gremio magisterial. Y bueno, yo quería nada más establecer ese punto de vista, que estoy en desacuerdo únicamente con esos temas que a mí sí me parecen fundamentales. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay otro comentario, pido al secretario que someta. El comentario final, yo creo que estaría bueno que establezcamos ya la elección del dictamen, como la elección del dictamen, vamos a subir, pero sí, estos comentarios que vertimos aquí, nosotros establecerlos a través de una posicionamiento. Perfectamente, ¿no? Me parece bien. Apoyo esa. Diputado Frías, si me permite, ya ahorita son 10 estados los que han votado a favor de la reforma educativa, entonces obviamente si Chihuahua quisiera participar de esta votación sería relevante que fuera la posible, porque precisamente ya alcanzando la mayoría puede ya el Congreso de la Unión hacer la declaratoria y mandarlo a publicar en el diario. Bueno, pues establezcamos el dictamen y vayamos a la mesa directiva para ver si podemos subir la olla. ¿Sí? ¿Les parece? Adelante. Bueno, entonces habilitamos la votación para subir el dictamen el día de hoy. Digo, estamos de acuerdo todos en subir el dictamen, más bien vamos a ver el sentido en el que vamos. El dictamen, que en este caso sería respaldar o avalar la minuta de decreto que nos envía el Congreso de la Unión, las cámaras de diputados y de senadores. Yo creo que todos estamos de acuerdo en subirlo el día de hoy, entonces lo que se va a votar únicamente es el sentido. El sentido es
avalar en sus términos generales lo que envía el Congreso de la Unión. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. 7 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. ¿Cuándo te lo cobrará? Ahí está, ¿no? Pero hacemos un exhorto juntos. Diputado, perdón, no sé si prefieran, una vez que esté establecido más arriba o ya ahorita se va a subir el dictamen, ya lo tenemos decidido. Tenemos una versión que puede tener, obviamente, las añadiduras de los comentarios que se vertieron aquí, pero si gustaran firmarla, tenemos preparada esta versión, o si decidieran que la firmaran ya una vez que, previo a que inicie la sesión. Yo creo que ahorita sí tiene que hacerse ya para que puedan, para poder acudir a la mesa directiva para pedirles que se Y antes de la sesión presentan los comentarios para... Diputado. Muy bien. Pues Pues si no hay otro... ¿Algún asunto general que tratar? No existe. No hay más asuntos que tratar, siendo las 9:11 horas el día que se actúa, se levanta la sesión. Gracias.